Blázquez. Como cada miércoles, saludo al senador Marco Antonio Blázquez Salinas. Hoy platicará con nosotros sobre el salario mínimo. Senador, bienvenido. Lili, mucho gusto. Gracias. Qué bueno que viene aquí al foro. Particularmente el tema de hoy es muy importante porque vamos a hablar de algo que ustedes lograron y que no fue fácil tener éxito en concretarlo. Sí, claro que sí, Lili. Es un asunto muy importante. Creo yo, una de las mejores noticias que le podamos dar al trabajador en lo que tiene que ver con su patrimonio, porque casi 6 millones de hipotecas que están escrituradas en veces de salario mínimo, que son las del Infonavit, a partir de marzo van a quedar subrogadas, se pueden subrogar, o sea, cancelarse y transportarse a moneda nacional. Como tú sabes, el Infonavit en los últimos años había venido escriturando sus hipotecas en veces de salario mínimo, lo cual provocaba que… ¿Eso qué quería decir? Pues es la división de lo que debías entre el salario mínimo. Y obviamente cuando el mínimo sube a 4%, sube el principal de la hipoteca y además había un interés. Entonces, con esta medida que se va a tomar a partir de marzo, que ya se van a poder transportar las hipotecas del Infonavit de veces de salario a moneda nacional, el trabajador va a tener una tasa de interés de 10%, nada más. Ya no se va a estar actualizando su hipoteca cada vez que se actualizaba, como ocurría antes, el salario mínimo. ¿Hubo mucha oposición para lograr esto? Pues tuvimos que presentar los senadores, fuimos 4 o 5, diferentes puntos de acuerdo, iniciativas de reforma, hasta que llegamos a la negociación con el compañero director del Infonavit, el señor Alejandro Murat, con la Secretaría de Hacienda, y es entonces cuando se permite que exista este cambio, porque tenemos, Lili, 5 millones de viviendas abandonadas en el país. Estamos hablando del 12%. 5 millones de viviendas. ¿Y el 12% del inventario. El 12%, eso es muchísimo. ¿Abandonadas por qué? Son diferentes causas. Básicamente. Se divide entre la inviabilidad de las casas. Las estaban construyendo muy lejos de los centros de población, con materiales terribles y además en espacios de 40 metros cuadrados, que es inhumano. Y por otro lado, los esquemas de financiamiento. Uno de los peores enemigos era precisamente la vez de salario mínimo, y la otra que también vamos a echar por tierra son las UDIs, que son todavía más perniciosas porque se están actualizando diariamente y simula como si, por ejemplo, un trabajador adquiriera su hipoteca en euros. ¿A ese grado? Claro, si hacemos el comparativo de cómo se actualiza la UDI y cómo se actualiza el euro, por ejemplo, en los últimos 6 años, vamos a ver que es exactamente lo mismo que si el trabajador hubiese firmado su hipoteca, ya no en dólares. En euros. Pues es la cosa más injusta para el trabajador. ¿Por qué se hacen estos esquemas? Hasta ahora, hasta que personas como usted nos comentan cómo empiezan a arreglarlas, uno se pregunta, bueno, ¿cómo se llegó a este grado de sinsentido? Las administraciones anteriores de los presidentes pasados fueron muy indolentes con el trabajador, despiadados. Y no solamente los condenaron a esquemas de financiamiento impagables, sino que además, como tú sabes, construyeron vivienda de muy poca calidad. Y el resultado es que en este país tenemos un 18% de familias que no tienen vivienda propia, que quisieran una vivienda, y tenemos 12% del inventario abandonado. Entonces ahí te das cuenta de las malas políticas y las malas prácticas de los gobiernos anteriores, sobre todo hacia la vivienda popular. Muy bien, pues felicidades por luchar así por los derechos de los trabajadores. Si me permites, en los próximos intervenciones que tengamos aquí, voy a darte información, compartirla con el auditorio, para que las personas que estén interesadas en transportar su hipoteca de vez de salario mínimo a moneda nacional puedan atender esta información y lo hagan después de marzo. ¿Necesita el trabajador pedir ese esquema? Por supuesto, hay que calificar, es un esquema muy simple. No es automático. No será automático porque habrá quien no le convenga. Quienes están por pagar su hipoteca, ¿ya para qué? Si les falta 1 año o 2 años, ya no tiene caso que lo hagan. Va a ser una cuestión que tiene que ver con el interés del trabajador y obviamente con que está al corriente. Eso bueno, sí se va a entramos pedir entonces a los específicos de la semana que viene. Posteriormente. Gracias, senador. Buenas tardes. Marco Blázquez.